Es un verdadero placer estar haciendo este programa con ustedes. Bueno, vos sabés que además, voy a confesar públicamente, me encontré con Juan y le dije, tenemos que hacer un programa, y entonces después de eso nos pusimos a conversar y dijo, en la conversación dijo, sería estupendo que estuviera Luis Alberto. Y yo dije, ay, el tiempo que no te veía, porque formamos parte de los Amici. Los Amici de Italia. Amici de Italia. Entonces, yo dije, le dije, no te preocupes que yo lo llamo. Sí, y claro. te llamé nomás. ¿Mucho trabajo? Ay, sí, hay mucho trabajo porque el tema de la pandemia es un tema complicado, pero por suerte, lo he dicho en todos los canales y en toda la prensa, hemos tenido gran colaboración de las empresas de transporte, porque la conectividad tiene que estar, los cuidados de salud tienen que existir, y a pérdida las empresas de transporte urbanas, suburbanas e interdepartamentales han dado un gran servicio. Y eso para mí es parte integrante de la tarea que yo me siento comprometido con las empresas, que han llevado, muchos de ellos, no han pasado todo el personal a seguro de paro, pasaron licenciados para no recargar las arcas del Estado, o sea, para ayudarnos en las cuentas. Algunos pasaron al seguro de paro, pero en la medida que empiece la población a salir, empiezan a retomar trabajadores. Y para nosotros es muy importante esa colaboración. Ahí vimos, hay un acuerdo entre trabajadores y empresarios. Esto ayuda al clima que tenemos que tener para salir de una guerra contra la pandemia. Seguro. Yo digo, es guerra y es contra la pandemia. Después veremos, después de ganar esta guerra, que la tenemos que ganar, que todavía no terminó, no. Hemos ganado batallas, se nos mete por un lado, se nos mete por el otro. Pero después de pasar toda esta instancia, bueno, volverá la discusión que es normal en tiempos usuales y comunes, en donde cada uno pelea por recuperar su salario, por mejorar sus ingresos, que es de toda lógica. Exacto. Pero eso es parte integrante de algo que a mí me parece que yo lo reconozco, y además frente a Juan Salgado lo quiero nuevamente reconocer, porque me he sentido apoyado. Cuando el empresariado y los trabajadores no ponen un palo en la rueda, el carro tiene que andar. Por eso estoy con mucho trabajo, no solamente en este tema, sino en el tema de vialidad. No te olvides que, Sergio, que el ministerio es transporte, es además tierra, mar y aire. Exacto. Tengo hidrografía, topografía, vialidad, transporte, arquitectura. Y la vialidad hay que ponerla al día, porque el tránsito de los camiones, al no haber trenes, el tránsito de los camiones, y las carreteras no estuvieron, las rutas no estaban suficientemente preparadas, es decir, hay algunas rutas que están hechas pomada, que de rutas pasaron a ser cunetas. Sí, sí. Y yo creo que se hizo una fuerte inversión en los últimos 2 años de la administración anterior. Es verdad, sí. En el año 17, pero 18 y 19, el ministro Rossi hizo muchas obras que yo me quejo muchas veces de que, ocupando presupuestos y comprometiendo fideicomisos futuros, pero la obra está, y eso es lo importante, la carretera está. ¿Qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa en materia de vialidad es que hay rutas que están saturadas de transporte. Entonces uno puede tener una buena ruta, pero demoras horas. Yo el otro día vine de paso a Los Toros, a Montevideo, y tuve como 45 minutos más de lo que antes hacíamos en 2 horas y media. Fueron 3 horas y pico. Porque uno va atrás de un camión y es necesario ensanchar las rutas de grandes cargas, ¿no? La ruta 5, la ruta 8, la ruta 9, la ruta 1, terminar la Colonia, hay otro proyecto de ir a San José. ¿Por qué? Porque eso facilita la entrada a Montevideo y no que sea un tapón. Entonces hay rutas que están en buen estado, pero necesitan, por la saturación de vehículos, ser ensanchadas. Y hay otras rutas que son las secundarias, que hay un debe, que son las transversales,
en el país que hay que invertir. Ya están bravas. Rossi decía que él tenía el 65% de las rutas en buen estado y en excelente estado. Ahí hace una picardía porque habla de las rutas de primer nivel en el país. Si uno pone las de primera categoría, si uno pone las de segunda categoría, baja a 53. El ideal de un país, en cualquier parte del mundo que diga que tiene buena infraestructura, tiene que estar arriba del 70. Y bueno, yo aspiro que en estos 5 años, no 15, no, 5 años, espero que más, pero... Es una expresión de deseo. Poder llegar a esa cifra. Esta semana volvimos al 80 y pico %, ¿no? Al 87%. 87% de vehículos y de servicios en la calle. Volvimos, empezamos a ir acercándonos a la normalidad, seguir en esta nueva normalidad en la cual el aumentar los servicios tampoco está relacionado con lo económico. Lo decía el ministro, y esta fue la actitud que tuvo el transporte colectivo de todo el país el día 14 de abril. Fue a Presidencia, tuvimos una reunión, en este caso con el secretario de la Presidencia, y le transmitimos, que le transmitiera al propio presidente que el transporte no estaba ahí para negociar ningún tema económico, que estaba ahí para dar garantías de conectividad, que no era menor porque había siempre y quedó siempre un núcleo duro de gente, y hablemos de Montevideo, personal de la salud, policías, bomberos, gente que tenía que viajar y que su único medio de transporte era el transporte colectivo. Seguro. En momentos cuando la caída de la venta de boletos superó el 80%, el transporte siguió dando esa conectividad. Y hoy estamos haciendo lo mismo. ¿Qué esperamos para agosto? Por la experiencia, de alguna manera, no de lo vivido porque lo estamos viviendo nuevo, pero por la experiencia esperamos que la demanda pueda llegar en el mejor de los casos al 65%, pero ya de antemano la oferta es de un 85-87%. En Montevideo y en el área metropolitana, porque son las autoridades que lo exigen. Lo que nosotros podemos decir es que no esperamos la exigencia, no esperamos el decreto, lo hacemos porque sentimos responsabilidad de nuestros clientes, los que viajaron toda la vida y los que, si Dios quiere, van a volver a viajar. Ahora, hay una cosa que es evidente. La Presidencia de la República ha sacado una campaña que habla de 2 metros, 2 metros, 2 metros. Los 2 metros dentro del colectivo no es imposible. Bueno, ¿cómo es la historia? Porque si para mantener los 2 metros tenés que indudablemente poner un tope de gente que puedas. Entonces, ahí, si venís perdiendo, vas a perder muchísimo más. Sí, yo diría, las frecuencias tendrían que ser... Sí, yo diría, a veces en lo que son los informativos, la comunicación es tan rápida que es difícil explicar. Ahí lo que tenemos que tener claro no es que se pueda hacer eso, es que no hay parque automotor de ómnibus que resista en eso. El Uruguay como para poder resistirlo. O sea, partimos de una base que, aunque todos estuviéramos de acuerdo en mantener esa distancia, no tenemos parque de ómnibus para hacerlo. Por lo tanto, lo que en su momento fue la conectividad, a lo largo de estos 5 meses fue apareciendo algo que cada día se sigue transformando en lo más importante, que es lo sanitario. Ajá. El ministro decía, acá no ganamos nada, acá estamos en el proceso. Yo coincido totalmente, estamos en un momento ni bueno ni malo, peligroso, donde tenemos que todos los días nosotros mismos darnos cuenta y decir, ojo, vamos a cuidarnos porque nos olvidamos de algunas cosas porque parece que ya pasó. Exacto. Entonces, eso es verdad, estamos en un filo ahí, permanentemente en el borde del precipicio. Y fíjense que solo en Montevideo, ya no hablamos de los números de todo el país, solo en Montevideo, por los ómnibus, pasan 350.000 personas por día. O
sea, ni siquiera en la salud hay un trasiego de gente tan importante como en el transporte. Hoy, con este mercado disminuido, hay 300 jubilados, estudiantes, bueno, el boleto común, gratuidad, son 350.000 personas. Si tendremos que ser, y yo no solo lo digo tenemos, porque siempre pensamos que son los otros, nosotros, si tendremos que ser obsesivos con el tema limpieza, sanitización de las unidades y hacer la inversión, no es el mejor momento, por supuesto, pero si no vimos el tema económico en la conectividad, menos lo podemos ver en el sanitario. Entonces, convocar a que todas las empresas, porque al primero que estamos de alguna manera cuidando es al trabajador y su familia. Totalmente. Y a su vez a quienes son nuestra razón de ser, que es la gente que sube al ómnibus. Entonces, hay que estar continuamente en las terminales. Un ómnibus sale de Ciudad Vieja, llega a Punta Carreta, a la terminal, ahí hay un grupo de gente que está limpiando los pasamanos, que está limpiando las cosas, que está haciendo las sanitizaciones necesarias. No escatimar en ningún repuesto, en ningún producto para poder hacer eso. Esa va a ser la barrera de defensa. El tiempo nos dirá, pero esa va a ser hoy por hoy la base de el futuro del transporte, que la gente vuelva a tener confianza. Bueno, pensé en que el menú tenía que empezar con algo liviano. Entonces, como el que te conté y yo estamos operetes, entonces dije, esta ensaladita es maravillosa. Mira, tenés fideos de verduras, todos son fideos, están todos crudos, apio, el pepino, el calabacín, zanahoria, ahí tenés absolutamente hojas de lechuga hidropónicas. Lo único que le puse una proteína, esas rosas de jamón crudo, porque uno, yo qué sé, tiene una cosa que el jamón crudo, este es un jamón crudo nacional, vamos a empezar por ahí, de Campo Sur, y tiene almendras, y tiene una vinagreta hecha con mostaza antigua, jugo de naranja, miel, aceite de oliva, todo eso para empezar. Bien. Vamos a disfrutar de este primer plato entonces. Perfecto. Ustedes nos esperan unos segundos nada más. Estamos haciendo Publi Invita en casa con esta gente amiga y espero que a usted les guste tanto este programa como a nosotros hacerlo. ¿Qué es hacer política? Es entregarse a una tarea con vocación. Yo la viví en mi casa desde chico. Comida. Mi padre era político, fue senador, fue diputado por Rivera muchos años. Vivíamos en el Prado y mi casa era un comité. O sea, entraba bajo protesta de mi madre, que a veces se quedaban a almorzar mucha gente, que esa discusión, que no hay plata, que no tengo tanta comida y vos invitás, todo ese tipo de cosas. Pero entraba y salía mucha gente. Yo viví en la actividad política, es mi esencia porque lo mamé desde chico, mis hermanos también. Yo soy el que me he dedicado a ella. ¿No pensaste en otra cosa? Sí, yo quería ser médico. Yo estudié 4 años de facultad de medicina. En realidad, debo confesar que bajo influencia de mi padre, que mi padre era una persona muy encantadora y muy convincente. Y me convenció. Yo dije, pero papá, yo quiero hacer actividad política. Y dice, hay políticos médicos. Claro, no conocía a Tabaré Vázquez, o sea, que podía haber recurrido a un ejemplo. Digo, ¿y qué médico es político? Le decía yo a papá cuando tenía 18 años. Y me dijo, no, Crotogini, me dijo. Bueno, yo qué sé, está bien, pero no era algo que me entusiasmara mucho como para decir, bueno, voy a seguir un poco los pasos de Crotogini. Pero me convenció de que tenía que medicina, porque nosotros en la familia teníamos, por un lado de mi madre, una clínica psiquiátrica, entonces que yo me tenía que ocupar de esa clínica psiquiátrica, entonces me embaló. Y fui, y hice 4 años de facultad de medicina, pero el tiempo llevó a que muriera tempranamente mi padre. Primero asesinaron a mi madre, después murió mi padre a los 2 años y no pude seguir estudiando. Entonces ahí es cuando empiezo a trabajar y dedicarme más a la actividad política, que siempre me gustó. Y cuando viviste ese momento tan terrible,
con el asesinato de tu madre, entonces, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? Como consecuencia de la política y todo eso, vos dijiste que ¿vale la pena todo esto? Sentí rabia. Sí, dolor, furia, sí. Me imagino. Que la piloteó mi padre con mucha sabiduría, ¿no? Creo que transformó, no nos hizo vengativos, o sea, obsesos por la venganza, ¿no? Sacaba el tema en la mesa cuando hablábamos. Y además nos preocupábamos por él, por lo menos en mi caso y creo que de mis hermanos también, del dolor que él estaba sufriendo, ¿no? De que había perdido a la compañera de su vida. A la compañera de su vida, pero además él se culpaba. Yo me acuerdo que hubo una frase que él dijo en la prensa, la escasa prensa que le daban a él, porque era un político proscripto por la dictadura, decía, me cambiaron el país, decía, este es otro Uruguay, dijo el viejo 2 o 3 veces, y culpaba a la actividad política porque en realidad no tuvo un resentimiento contra la actividad, sino que la actividad política había llevado a la vulnerabilidad que tuvo la familia, ¿no? O sea, que producto de su trabajo. Entonces, no salimos obsesos con el tema, pero sí queremos saber la verdad. Sí queremos saber quién fue. Sí queremos saber quién lo hizo, quién fue el autor material y el autor intelectual. Y hemos navegado durante todos estos años y no hemos podido conseguir la punta de la madeja que nos lleve a determinar quién fue el autor, ¿no? Lo que pasa que yo siempre digo, a partir de ahí empieza un nuevo Uruguay, sí, puede ser, donde en un montón de cosas se pierden los parámetros del respeto justamente porque pensás diferente. Sí. Esa cosa, aquel cerno, aquel entretejido que se había dado, que habíamos heredado de los inmigrantes, que habíamos heredado de los chitadinos que habían construido y el pueblo todo. Aquello de... A mí no me gusta la palabra tolerancia, vos sabés que no la soporto la palabra tolerancia, yo creo en el respeto más que en la tolerancia. Sí, claro, no tenés que tolerar. Yo no tengo, si te tolero es que ya no te acepto, entonces claro. Yo directamente prefiero el respeto. Ese respeto que teníamos como columna vertebral en un montón de momentos... Sí, yo creo que en la década del 60 y 70 se radicalizó el Uruguay, ¿no? Que es anti-Uruguay, ¿no? Por suerte el Uruguay... A veces nos estamos pechando en el medio. Sí, por suerte. O sea, quien conquista el medio es el que gana. Eso no lo han entendido todos, pero quien gana el centro del espectro político es el que gana la elección. Ahora, yo te digo que igual somos como un rara avis en este concierto latinoamericano y del que nos ha tocado vivir, ¿eh? Pero fue una rara avis también la década del 60. Fue importado, fue gratuito. No era un Uruguay que justificara un movimiento guerrillero, para que después dijeran, bueno, acá en Uruguay se gana el poder no por las armas, sino por las elecciones. Exacto. Los mismos que habían agarrado las armas terminaron ganando por las elecciones. Ese es el triunfo del Uruguay. Ese es el triunfo del Uruguay democrático. Todos los que venían cuestionando el sistema terminan aceptando el sistema. Totalmente. Y luchando adentro, con todo su bagaje ideológico, todo admitido. Pero estas son las reglas. Seguro. Y esta es la forma de llegar. La institucionalidad puede más. Y pudo más. Y me parece fantástico. Sí. Porque además es el marco en el que nos podemos desarrollar. Sergio, yo he visto con mis años que he tenido unos cuantos en el Parlamento, llegar gente que hasta con desgano llegaba. ¿No? Cuestionando el Parlamento, la democracia, la libertad de... Y en el trato personal de comisiones, de trabajo, de negociar, de acordar, se fueron limando. Y terminaron por entender, este es el sistema que tenemos que tener para buscar un punto de encuentro. Si no, que terminamos en trincheras.
Sí. Entonces, esto es parte integrante del triunfo del Uruguay democrático y es muy anti-uruguayo, anti-oriental el hecho de que hubiera una guerrilla y una dictadura. Decime, ¿cuándo empezaste en Kutza? Bueno, toda mi vida, pero yo comencé a trabajar en el año 1977, tenía 17 años, y comencé como matadero. En un momento le dije a mi padre, que también era un encantador, pero lo logré convencer. Mi padre era un emigrante, la cultura del trabajo estaba arraigada. Mi madre podría yo seguir estudiando hasta hoy. Ella quería que yo estudiara. Y un día le dije a mi padre, a los 17 años, recién había cumplido los 17 años, le dije, mira, yo carreras largas no voy a seguir. Año tras año que vaya pasando me va a ser más difícil trabajar. Me gustaría empezar a trabajar ahora y después haré algún curso corto, como hice muchos. Y lo convencí. Entonces, ¿a dónde iba a ir? A la empresa donde él, cuando llegó al Uruguay, que no tenía muy claro, porque se bajó en Santos, fue llegando al Uruguay, y no tenía claro si era Uruguay o Argentina. Lo que sí tenía claro es que había acá un gallego, un paisano, que se llamaba José Añón, que él le daba trabajo a los gallegos, y que su señora los enseñaba a muchos a restar y a sumar, que no lo sabían, porque para trabajar de guarda había que hacer la cuenta. Entonces me llevó a Kutza y empecé a trabajar de mandadero. Después hice un curso y empecé a trabajar en las oficinas, hasta que a los 23 años, cuando saqué la libreta y tuve la libreta profesional para manejar ómnibus, le dije, me gusta la calle, voy a trabajar al ómnibus de chofer. Y siempre me siguió, él me siguió, dice, vos tenés que hacer lo que te gusta. Y ahí empecé a trabajar en el ómnibus. Yo me siento un transportista de verdad, o sea, yo siento que soy un transportista, que no cualquiera, hay que vivirlo. Pero lo maravilloso es que llegás a la cima como en una empresa de transporte y en una cámara de transporte estando en la cancha, no de esos que caen como paracaídas para dirigir un montón de cosas y nunca se sentaron atrás del mostrador. Sí, yo respeto muchísimo el estudio de la gente, a los profesionales, a los que saben. Ahora, la gran ventaja, lo que de alguna manera sustituye en algo de eso para facilitar la tarea, es conocer los rincones, la cosa. O sea, llega un momento que a uno que te cuenten lo que quieran. Vos haces que me decís la verdad y yo hago que te creo. Esa es la realidad. Porque ahora, ¿cómo crece una empresa transportista en un país con tan poca gente? ¿Cómo puede crecer una empresa que te exige mantenimiento, inversión, renovación, todo un montón de cosas, en un país con tan poca gente? Bueno, en un país con tan poca gente, con tan poco mercado, una empresa debe de conformarse en primer lugar con mantenerse. Porque cualquier ola, por chica que sea, puede tapar alguna situación. Pero para mantenerse, que no es poca cosa, lo primero que tiene que haber es disciplina. Kutza, que no tiene 3 dueños ni 5, Kutza tiene 4.000 dueños, o sea, los dueños de Kutza son de a 1/4 parte de un ómnibus. Es un capitalismo popular de verdad, mucho más mutual que cooperativo. ¿Por qué? Porque acá cada uno sabe lo que tiene y lo cuida. El ómnibus es la niña mimada de la casa. Entonces, cuando uno trata de mantener esa empresa, la mayor virtud que ha tenido Kutza, que le sirvió para pasar crisis posguerra, cuando no había repuestos.
el dicho atalo con alambre se usaba mucho en Cucha porque era el único repuesto que había para hacer funcionar aquellas cachilas viejas, atarlo con alambre en las terminales. Yo digo, vieron los muchachos que nos rodean, estos nunca viajaron en la parte de atrás del ómnibus de Cucha. Ni se tiraron con el ómnibus andando. Se tiraron con el ómnibus andando. No se tiraban, no. Todo era otra vida, era otro mundo, ¿eh? Y sabés, Sergio, que la mayor fortaleza que tuvo Cucha fue ese sentido de ser una empresa grande, pero de sentimiento familiar. Y esa puede ser la mayor debilidad si en una familia no hay una conducción, si no hay una disciplina donde todos hagamos fuerza para el mismo lado. En este momento de la pandemia hay una cosa que estábamos hablando mientras estaban los compromisos comerciales y es, no ha habido, a pesar de que la gente a veces dispara contra el servicio del ómnibus, la cantidad de gente que viaja en ómnibus, que no se mantiene la distancia, que no se le exige a todo el mundo el uso del tapabocas, ese es un tema que tenemos que hablar. A pesar de eso no ha habido un contaminado en los ómnibus. Sí, lo decíamos y lo hablábamos con el ministro. Sí. Por los mostradores del transporte urbano pasan 350.000 personas diferentes por día. Y cada uno de esas 350.000 hace un mínimo de 2 viajes, cada uno de un promedio de 20 minutos. O sea, si habrá que estar ahí juntos. Hasta ahora, y no es para agitar, pero sí la realidad es esta, hasta ahora no hemos sido generadores de ninguna situación, por eso la obsesión a cuidar la limpieza, a dar las garantías, a poner todo lo que tengamos que poner, lo necesario para poner, para que la gente pueda viajar sin problemas. Estamos haciendo Puglia Invita en Casa. Tenemos la suerte de contar con la presencia de Juan Salgado y de el señor Luis Alberto Heber, ministro de Transporte y Obras Públicas. Enseguidita volvemos. Vamos a seguir con estas costillitas, ¿no? Sí, claro. Bueno, enseguida volvemos. Estos son 0 calorías, 0 grasa y un delicioso sabor. Son de mango, espectaculares, de los Trovadores, que además tiene el sello de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, y que lo más interesante es que también pueden saborear absolutamente cualquiera de los otros sabores que tiene de los helados tradicionales, pero cuando vayan, díganle a Gustavo que le mando decir yo, que le compran 1 litro de helado del dietético o del otro y que él le haga un regalo, que regale, que se ponga. Él es muy generoso. Es muy generoso. Espera que me caso los lentes, que por suerte Óptica Altieri, tengo a esta gente, la gente de Altieri, que me hace unos lentes maravillosos y que quedan en la calle Palmar y Boulevard Artigas, casa única, ¿eh? Y ahí ustedes directamente lo que tienen que hacer es ir a hacerse o los lentes de contacto o además esta maravilla que son los lentes de armazón, que eligen el armazón, lentes, estos son bifocales. Aprendí a caminar, porque antes me caía, pero aprendí a caminar y viste que son complicados. Pero descanso de los lentes de contacto, porque si no se me irrita mucho la vista. Y Óptica Altieri soluciona absolutamente todo, astigmatismo elevado, queratocono, todo. Óptica Altieri, pionero y excepcional. ¿Sabes que tiene 90 y pico de años y sigue trabajando? Un ser excepcional. 90 y pico de años. Es maravilloso, pero maravilloso. Cerca de la Española. Ahí, de la Española para allá. Yo pensaba, nos quedan muchos años, Luis, no sé, para seguir trabajando. Años. 90 años, es un ser... fenómeno, ¿no? Un fenómeno, un fenómeno. ¿Cómo ves el país hoy? Bueno, yo creo que está bien posicionado porque estas guerras males que nos traen, esta pandemia, nos tensionan, ¿no? Nos ponen a prueba. Y yo creo que estamos dando una buena batalla y una buena guerra. No la hemos ganado. No. Y vamos a salir con problemas económicos, ¿no? Va a haber una situación de desempleo que es la que no nos deja dormir con tranquilidad. Tú me preguntabas qué es la política y yo me fui hacia mi ejemplo personal de cómo me entusiasmé con la actividad política y cómo ingresé a ella viniendo de una familia de políticos. Pero no se puede hacer la actividad política si no es con los sensores de sensibilidad
bien abiertos, diría un amigo mío. Si se te desgastan esos sensores, si te acostumbras a que el dolor ajeno no lo haces tuyo, no te apropias, no llevas esa carga como una suerte de compromiso de tratar de resolverlo, no sos un buen político. Y yo creo que en ese sentido el equipo que ha hecho Luis y sobre todo el presidente de la República ha puesto un equipo que tiene esa condición y no hay desafío el cual no digo que vayamos a ganar, pero que no le tenemos temor a los desafíos que podamos encontrar. Sobre todo cuando arrancando tenemos este tema de la pandemia y uno ve en la región cómo se han resuelto o cómo no se han resuelto los temas y uno dice, bueno, este equipo jugó en la cancha y jugó bien, ¿no? Vamos a tratar de seguir con el mismo tono, con la misma dedicación, con la misma entrega, con el mismo compromiso. Entonces, el país tiene desafíos por delante. Tenemos que salir después de la pandemia con una situación económica comprometida. Pero ya hay señales de reactivación. El mundo nos está viendo como diferentes. Hay una corriente de gente que quiere venir a invertir. Pero ¿cómo? Uno dice, en medio de la pandemia, cuando estamos batallando para ganarle a la pandemia, hay gente que quiere y mira el Uruguay. Bueno, es por cómo estamos dando la lucha y de la forma que la estamos dando, que genera, no digo que admiración, pero un atractivo que otros países no lo tienen. Entonces yo tengo mucha esperanza por delante. ¿Tenemos problemas? Sí. A mí me preocupa el día de hoy y el de mañana, porque en nuestras casas, en nuestros teléfonos, en nuestro ministerio, todos los días está llamando gente pidiendo trabajo. Sí. Y uno se lleva ese rostro de desesperación a la almohada. No es que no perdemos la sensibilidad en nuestros sensores, pero ese rostro de desesperación de gente que no trabajó hace una semana y que sabe que no va a trabajar hoy y que no va a trabajar el día de mañana, es un rostro muy especial, que es el que nos genera ese compromiso con la actividad política. ¿Qué sentís vos cuando ahora en plena campaña por la intendencia municipal de Montevideo, uno de los temas importantes es el transporte? Y cada vez que yo hablo con Villar o con Carolina Cose o con Daniel Martínez, es decir, o con Laura, en cada uno de esos momentos, es decir, el transporte es algo fundamental en el programa de gobierno, y cada vez que los escucho pienso Salgado, porque indudablemente hay que, por ejemplo, el otro día me decía Laura que hay que modificar de alguna forma no solamente la frecuencia, sino esa cosa de que vivís en el oeste y tenés que venir al centro para ir al otro lado, y por qué no hay que modificar, que hace 40 años que no se toca, que todo un montón de cosas. Todo eso, ¿lo han conversado contigo? ¿Lo han conversado con la gente especialista al respecto? Nosotros al día de hoy ya tuvimos reuniones de trabajo con todos los candidatos. Es tradicional que cuando se acercan las elecciones municipales, tanto como la iluminación, las veredas, la basura, el transporte sea un tema fundamental. A veces por desconocimiento, y no es este año, por suerte, no es este año, pero en otras anteriores por desconocimiento se hablan de temas de movilidad y se entrevera y se piensa que es transporte. Y movilidad es una cosa bien diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente a lo que es transporte. Hubo en su momento situaciones donde nos han tocado ver algunas cosas que realmente desde el punto de vista de la experiencia no la veíamos bien. Cuando una empresa de transporte no ve bien algo que se va a hacer, yo creo que el gobernante de turno debe de por lo menos poner atención, escuchar y analizar un poquito más, porque los objetivos son comunes. Las responsabilidades son diferentes. Ahora, los objetivos son comunes, de dar buen servicio, seguro, de que sea lo más económico posible, de llegar a todos los barrios como hay que llegar, de que sea de calidad. Eso es común. Ahora,
los roles no se confunden. Quien tiene que disponer las cosas y que se hagan es el Poder Ejecutivo, es la Intendencia. Yo creo que hay un nivel de candidatos en esta oportunidad, unos porque conocen, porque ya estuvieron, y otros porque tienen un nivel que se han interesado de tener todas estas reuniones, que a nosotros nos da la tranquilidad de que vamos a poder trabajar juntos con cualquiera que se haga adelante. Y créame, los más interesados en que el transporte haga las cosas cada vez mejor, que sea cada vez de más calidad, que sea cada vez que se solucionen esos y otros temas que hay para solucionar, que también nosotros tenemos una lista de cosas que hay que ir solucionando, pero no solamente porque no se hicieron, porque Montevideo cambió. Y porque hay que adaptarse a las nuevas, no ahora, porque Montevideo ya cambió, ahora es un plus todavía de cambio. Sí. Nosotros vamos a estar dispuestos a trabajar con cualquier administración que quiera trabajar en serio y que quiera modificar los temas de movilidad. Yo creo que a veces en la Intendencia lo que pasa, pero es una crítica constructiva. Yo no puedo terminar por sin hacer una crítica. No. Es una crítica constructiva. A veces se ve solamente el 5 años. Y en la Intendencia también se pueden hacer cosas de Estado que en definitiva trasciendan las administraciones. Estas administraciones, Frente Amplio está gobernando la Intendencia desde hace 30 años. Así que podía perfectamente proyectar, cuando ganó la tercera vez o la cuarta podía proyectar. Además yo creo que igual no se puede pensar que cada gobierno viene maestrito con tu librito y todo va a estar mal y entonces todo tiene que tener el sello de lo nuevo. 5 años tampoco te dan materialmente a nivel de gobierno como para que vos puedas hacer una modificación. Yo creo que siempre hay que mirar con ecuanimidad y ver, esto está bien hecho, bueno, vamos a continuarlo, como se está haciendo ahora. Sí, yo quería solamente agregar que lo que me corresponde, me toca lateralmente, si bien no estoy en el tema departamental, pero yo he encontrado buenas opiniones para pensar con cabeza de muchos años en las empresas, en el sector privado, por ejemplo, en el ingreso que tiene que haber del sector de Montevideo y sobre todo de Canelones, entrado en la Canelones, desde el peaje hacia el centro. ¿Por qué? Porque yo realmente sentí maravillado los ómnibus que trajeron hace poco eléctricos. Le iba a decir, si la gente valora ese tipo de inversiones, porque ese es el crecimiento de la ciudad. Mucha maravilla. Sí. Muchísimo. Te da ganas de decir, dejo el auto, me subo el ómnibus, voy con una pantalla mirando, con el USB cargando el celular, distraído, tengo un aviso que me dice próxima parada tal. Claro, es maravilloso eso. Tengo el USB, tengo el aire acondicionado, que ahora no se puede prender por estas circunstancias. Pero una comodidad a la gente, a ver, nosotros silencioso, hemos hecho renovaciones, pero la gente con el tema de los eléctricos, las cosas que nos dice muy una maravilla, muy bueno. Mirá qué bueno. Y ese es un esfuerzo que hay que continuar, impulsar, ayudar desde el gobierno nacional, con seguro, el gobierno para que todo, departamental. porque ¿cuántos trajiste ahora? 20. Sí, seguro, pero 20. ¿qué flota hay en Montevideo? Y si te pones a pensar. 1100, así que imagínate. Pero es un principio, ¿no? Porque es un principio, cambia todo. Ajá. Es uno de los cambios tecnológicos más importantes. Cuando se puso la boletera electrónica, era el que más se veía, ¿no? Cambiaba la boletera colgada por la electrónica. Pero ese fue el cambio, fue la boletera ahí en el lugar donde va y ya está. Este cambio cambia muchísimo, porque cambia los lugares de estacionamiento para los lugares de recarga, cómo llega la electricidad a esos predios para poder cargar, las reparaciones. O sea, se necesita un taller totalmente al revés de lo que tenemos hoy. No se necesita fosas, ni se necesita talleres por lo alto, con una seguridad tremenda, justamente porque son coches eléctricos. Seguro. Pero la verdad que eso es lo que nos ha hecho una gran diferencia. Y es una maravilla, y eso va a llevar a que uno vaya dejando el auto
y agarrando el ómnibus con comodidad. Vos, sí. Y entonces tenemos que ir pensando juntos. Yo estoy esperando que se resuelva el tema de la Intendencia Municipal de Montevideo y de Canelones. Espero, yo tengo mi favorita, por supuesto, pero resuelto esto, bueno, a remangarse, a trabajar. Y he encontrado en las empresas de transporte gente que entiende que lo nuevo que viene no es contra lo que hay, sino que puede ser complemento. Exacto. Y es interesante. Bueno, y esa es la mentalidad que uno aspira que exista. Hay mucha gente en el mundo que tiene su auto, pero que durante la semana va a trabajar, va a la oficina, va al negocio, va donde sea, utilizando el transporte público, porque el transporte público le da todas esas comodidades y esa tranquilidad de los horarios y no tiene que estar buscando ni garage ni nada por el estilo, y el fin de semana saca el auto, y eso contribuye a un mejor ordenamiento del ambiente, ahora que va a haber un nuevo Ministerio de Ambiente. Total. Entonces, y a la movilidad. Y al ruido y a la movilidad. Claro, sí, ya cortamos, sí. Están desesperados, Dios mío. Pero bueno. Un segundo solo, Dale, ¿puedo decir algo? Sí. Yo quiero decir, porque me gusta ser un hombre reconocido y reconocer las cosas. De la misma manera que el ministro dice que ha encontrado, no sé si me cuento en ellos, pero ha encontrado en el transporte, yo soy transportista, por lo tanto, si encontró a alguien en el transporte, me siento identificado. Responsable para trabajar, para querer hacer las cosas. El transporte ha tenido mucha suerte en el nombramiento del ministro de Transporte. Bueno, y lo quiero decir fuera de los momentos que vamos a tener y vamos a discutir como tenemos que discutir. ¿Por qué? Porque nos está dando en estos primeros 5 meses una seguridad que es vital para poder, la palabra, la actitud, ver que se preocupa, que se ocupa del tema para los transportistas es realmente algo que no tiene precio, es invaluable. Gracias, Juan. Quería decir. Nos vamos a los compromisos comerciales y volvemos con la última parte del programa. Llegamos al momento de los regalos. Esto me encanta, esto me encanta. Están tomando un té negro President importado de Sri Lanka. Hay negro, hay verde y hay verde con limón. Es espectacular y directamente se van a llevar esta caja para tomar en casa tranquilos y disfrutar. Eso por un lado. Por otro lado, todo lo que estamos usando acá, todo lo que nos rodea, los potiches, bueno, todo este tipo de los velamen de acá, esto de acá, todo es del Turkish Bazaar. Y el Turkish Bazaar queda en Comodoro Coe, casi comercio. Me saqué los lentes y no veo lo que se conversa. el Comodoro Coe 3962. Y no necesariamente tienen que ir, sino que pueden hacer las compras online y pueden encontrar desde los juegos de té turco, las bandejas, esta maravilla que yo tengo acá, ¿ven? Esto es espectacular. Fantástico, ¿eh? Bueno, todo esto es del Turkish Bazaar, 095-273-273, que les ha mandado a nuestros invitados. Mirá qué belleza. Esto me encantó, para que le lleven, mirá, a la señora. Mirá, para que tengan. Esto me encantó. Las dos cosas se llevan, ¿eh? Así lo disfrutan, parecidas a esas, que están ahí. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la gente de Hidalgo les ha mandado, miren qué belleza, aceitunas y aceite de oliva. Eso, la gente de La Paila les ha mandado uno de los más grandes dulces de leche que hay en el país, de Colonia, para todo el país, un pote de dulce de leche. ¿Es dietético o no? No, de dietético nada, es un verdadero. Además de lo de hoy, tenemos para... La gente de Aterza les ha mandado repasadores, fregones de estos nuevos sintéticos que no dejan felpa, es decir, bolsas de residuos para la clasificación de la basura, bueno, trapos de piso, todo acá, esto para que se lleven. La gente de Artesano les ha mandado el queso con mayúsculas, que es artesano, el parmesano. ¿Tienen mascotas? ¿Tienen mascotas? Sí, yo tengo perros. Bueno, se llevan comida para perros y además la tacita para darles de comer. Bueno, muy bien. Acá está. La gente de Maglé, esto antes de que lo tire lo agarro.
la gente de Maglé les ha mandado todo esto. Hablabas de la higiene, es decir, hoy en día uno no puede no andar en la calle con el alcohol en gel, pero además la higiene dentro de los colectivos, vas con esto que es bactericida, es en contra de bactericidas y previene de virus, gérmenes y hongos, se llama Geoncé. Mirá esto en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero. No ¿Te acordás faltar cuando lo decían en el ómnibus? Buenas tardes, Buenas señores tardes. pasajeros. Es fantástico. Este panorama yo creo que me faltaron decir cosas, teníamos que volver nosotros. Sí, yo creo que... Bueno, volvemos. Varios temas. Claro, no jueguen, porque mirá cómo nos vamos. Mirá, la gente de Rusconi, que está ahí en la peatonal Sarandí y en el MAM, y que trabaja en el cuero como nadie, les ha mandado porque queremos que ustedes tengan en el escritorio esto. Ahí va a estar. Esto, mirá, para que tengas. Sí, perfecto. Ahí está, así que se llevan esto de Rusconi. Y además de todo eso, bueno, un puzzle para que jueguen ahí, o jueguen con los nietos o con los niños de la industria uruguaya, y se llevan este libro, que es el libro que se editó de Puglia Invita cuando cumplió 20 años. Ah, Y mirá que ahora vamos a editar otro a los 40, si llegamos. Estamos cumpliendo 30, tengo que hacer 10 más, si sabes que son 10 más. Bueno, entonces todo esto. Yo les quiero decir que para nosotros es un placer, porque como consecuencia de esto, el día que festejamos los 20 años, el doctor Jorge Valle dijo, representando a los expresidentes que habían pasado todos por el programa. Y estaba el doctor Julio María Sanguinetti y Luis Alberto por el otro lado, y entonces él dijo que veía todo el Solís lleno, eran el Solís, veía todo el Solís lleno, y él subió en representación de ellos y dijo: yo no sé qué hizo usted, Puglia, porque Jorge era maravilloso. Y entonces dijo, pero lo que sí estoy consciente es que creó un espacio de libertad donde yo me puedo pelear con Lescano, que estaba en primera fila, y Lescano me puede contestar. Y eso a mí, a los 20 años de estar haciéndolo, me di cuenta que ese había sido el norte y la esencia. La esencia era convocar protagonistas, gente que se preocupa por el quehacer del otro, para construir ciudadanía y solidificar el sistema en el que hemos elegido vivir. Y hoy, haberlos tenido a ustedes, que indudablemente vos, a través de la acción política, del prestigio del Parlamento, has ayudado a construir la ciudadanía y la democracia, y él, con la cultura del trabajo y a través de no renegar de su origen, pero dándole a la gente la posibilidad de crecer y de mejorar y de obtener una mejor calidad de vida. No aquel que solo que trabaja con él, sino aquel que consume lo que él produce. Eso me da a mí, a los 70 años, haciendo 30 años de televisión, decir, pucha, qué suerte, que todavía tengo gente para seguir invitando y diciendo que este país es maravilloso. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Por favor, los despedimos como corresponde, ¿no? Un gran honor. Un gran aplauso. Y el honor ha sido mío. A ti.